Le encanta un buen trozo de queso con el pan, o quizás rallado sobre su pasta favorita. Pero ¿y si le dijera que la forma en que muchos de nosotros comemos queso, especialmente pasados los 60, podría estar silenciosamente saboteando nuestra salud? Podría estar contribuyendo a la tensión alta, al colesterol, o incluso a digestiones pesadas sin que nos demos cuenta. Es una realidad dolorosa para muchos amantes del queso. Ese placer diario podría tener un coste oculto. El secreto no está en eliminar el queso de nuestra vida, para nada, sino en entender los errores peligrosos que cometemos sin pensar. En este vídeo vamos a descubrir juntos 8 de esos errores comunes que las personas mayores cometen con el queso. Y lo más importante, cómo corregirlos para poder seguir disfrutando de este manjar de forma segura y saludable. Quédese hasta el final, porque el último error es uno que casi nadie conoce, y podría cambiar por completo la forma en que guarda y disfruta su queso favorito. Empecemos por el primer gran error, uno que es increíblemente fácil de cometer, por la comodidad que nos ofrece el supermercado. Elegir siempre quesos procesados. Piense en esas lonchas de color naranja perfectamente cuadradas que vienen envueltas individualmente, o en esos quesitos cremosos en porciones triangulares. Son fáciles de usar. Se derriten bien en un sándwich y a los nietos les encantan. Pero aquí está la verdad. Nutricionalmente, estos productos están a un mundo de distancia de un queso de verdad. No son realmente queso en su forma más pura. Son un producto alimentario hecho a base de queso, pero al que se le han añadido muchos otros ingredientes. Emulgentes para que mantenga esa textura suave y uniforme, aceites vegetales para abaratar costes, una cantidad enorme de sal para potenciar el sabor y conservantes para que dure meses en la nevera. Cuando comemos estos productos, estamos consumiendo muchas calorías vacías, grasas de dudosa calidad y una cantidad de sodio que puede ser perjudicial, especialmente si vigilamos nuestra tensión arterial. El calcio y la proteína, que son los grandes beneficios del queso, suelen estar en menor cantidad o ser de peor calidad. Piense en la diferencia entre un zumo de naranja natural recién exprimido y un refresco con sabor a naranja. Ambos son líquidos y de color naranja, pero su impacto en nuestra salud es completamente diferente. Lo mismo ocurre aquí. Un trozo de un buen queso manchego, un queso fresco de Burgos o un queso de cabra artesano le aporta nutrientes de calidad. Es comida real. Las lonchas procesadas son un ultraprocesado. El cambio es sencillo. La próxima vez que esté en el supermercado, en lugar de coger el paquete de lonchas, acérquese a la charcutería o a la sección de quesos al corte. Pida un trozo pequeño de un queso que le guste. Lea las etiquetas. Un buen queso tiene pocos ingredientes: leche, cuajo, fermentos lácticos y sal. Si la lista de ingredientes es larguísima y llena de nombres que no reconoce, es mejor dejarlo en la estantería. No se trata de no volver a comer nunca más un sándwich mixto, sino de que no sea la base de nuestro consumo de queso. Y esto nos lleva directamente al segundo error, que está muy relacionado y es ignorar la bomba de sal que puede esconderse en el queso. Todos sabemos que debemos controlar la sal, pero a menudo no pensamos en el queso como una de las principales fuentes de sodio en nuestra dieta. Algunos quesos, especialmente los más curados y sabrosos, necesitan mucha sal en su proceso de elaboración para conservarse y desarrollar su sabor. Quesos como el Roquefort, el feta, el parmesano o incluso algunos manchegos muy curados pueden tener una cantidad de sal altísima. Una pequeña porción de 30 gramos puede contener una parte significativa de la cantidad diaria de sodio recomendada. El problema es que lo añadimos a otros alimentos que ya de por sí tienen sal. Por ejemplo, rallamos un queso curado sobre un plato de pasta con una salsa de tomate de bote. La salsa ya tiene sal. La pasta se coció con sal y el queso añade otra capa más. Sin darnos cuenta, hemos consumido una cantidad de sodio que pone a nuestro corazón y a nuestros riñones a trabajar a marchas forzadas. La solución no es comer quesos sosos y sin sabor. La clave está en la moderación y la elección inteligente. Primero, sea consciente de qué quesos son más salados
y consúmalos en pequeñas cantidades, como un condimento, no como el ingrediente principal. Unas lascas finas de parmesano sobre la pasta son suficientes para dar sabor. Segundo, busque alternativas más bajas en sodio para el día a día. El requesón, la mozzarella fresca, el queso fresco de Burgos o los quesos de cabra tiernos suelen tener mucha menos sal. Y tercero, cuando coma un queso salado, asegúrese de que el resto de los ingredientes de su plato sean bajos en sal. Si se va a comer un trozo de ese manchego curado tan bueno, acompáñelo de pan sin sal y unas uvas, en lugar de con embutidos salados. El tercer error es pensar que todos los quesos son iguales en cuanto a sus nutrientes, especialmente en lo que respecta a la grasa. No es lo mismo comer un trozo de queso fresco que uno de queso cremoso tipo camembert, o un queso azul muy intenso. La diferencia en el contenido de grasa, y por tanto de calorías, es abismal. Muchas personas piensan, el queso es bueno porque tiene calcio, y se sirven una porción generosa sin tener en cuenta qué tipo de queso es. Los quesos frescos, como el de Burgos o el requesón, son ricos en proteínas, tienen una buena cantidad de calcio y son bajos en grasa. Son una opción excelente para un desayuno o una cena ligera. Por otro lado, los quesos muy cremosos, los de doble o triple crema, o los azules, son una delicia, pero su contenido en grasas saturadas es muy elevado. Disfrutarlos de vez en cuando está muy bien, pero si se convierten en nuestro queso de diario, pueden contribuir al aumento del colesterol y al sobrepeso. Es como comparar el aceite de oliva con la mantequilla. Ambos son grasas, pero su perfil y su efecto en la salud son distintos. Debemos aprender a clasificar los quesos en nuestra mente. Por un lado, los quesos de diario, que son nuestros aliados para obtener proteínas y calcio de forma saludable. El queso fresco, el requesón, la mozzarella ligera. Y por otro lado, los quesos de celebración o de capricho. Esos quesos intensos, curados, cremosos o azules, que reservamos para ocasiones especiales, o para darnos un gusto en pequeñas cantidades. Así, no tenemos que renunciar a ningún sabor. Simplemente aprendemos a gestionar las porciones y la frecuencia según el tipo de queso. Ahora que sabemos diferenciar los tipos de queso y controlar la sal, llegamos a un cuarto error muy común: combinar el queso con los alimentos equivocados. Una tabla de quesos es un clásico en España, pero ¿cómo la solemos acompañar? Generalmente con picos, regañás, pan blanco, embutidos como chorizo o salchichón y quizás un poco de membrillo. Analicemos esta combinación. Estamos juntando la grasa saturada y la sal del queso con la grasa saturada y la sal del embutido, con los carbohidratos refinados del pan blanco y con el azúcar del membrillo. Es una combinación que puede ser deliciosa, pero nutricionalmente es una bomba para nuestro sistema cardiovascular y nuestros niveles de azúcar en sangre. Estamos convirtiendo un alimento potencialmente saludable en parte de una comida muy poco equilibrada. El queso, por sí mismo, no tiene fibra. Si lo comemos solo con pan blanco, estamos tomando una comida densa, difícil de digerir, y que puede provocar estreñimiento. La buena noticia es que cambiar esto es muy fácil, y hace que la experiencia de comer queso sea aún más placentera. La próxima vez que prepare una tabla de quesos, o simplemente se sirva un trozo para picar, piense en acompañantes que aporten lo que al queso le falta: fibra, vitaminas y grasas saludables. Pruebe a combinarlo con frutas frescas. Las uvas, las peras o las manzanas son clásicos que funcionan de maravilla. Su dulzura y acidez cortan la grasa del queso y limpian el paladar. También puede usar frutos secos crudos o tostados sin sal, como nueces o almendras. Aportan grasas saludables para el corazón y una textura crujiente. Y en lugar de picos de pan blanco, opte por unas tostaditas de pan integral o de centeno. O mejor aún, use bastones de verduras crudas como apio, zanahoria o pimiento rojo. Son crujientes, refrescantes y añaden muchísimos nutrientes. De esta forma,
transforma un simple picoteo en una comida mucho más completa y equilibrada. Y esto nos lleva a pensar en el momento del día en que comemos queso, que es el quinto error. Comerlo en grandes cantidades, justo antes de dormir. A muchos nos apetece un trozo de queso por la noche, quizás viendo la televisión o como parte de una cena tardía. Sin embargo, los quesos, especialmente los más grasos y curados, son alimentos muy densos y de digestión lenta. Por la noche, nuestro sistema digestivo se ralentiza, se prepara para el descanso. Si le damos una gran cantidad de grasa y proteína difícil de procesar, le estamos obligando a trabajar horas extra. Esto puede provocar pesadez, acidez, reflujo e incluso interrumpir nuestro sueño. ¿Alguna vez se ha despertado a medianoche con sensación de sed o con el estómago revuelto después de una cena rica en queso? Es muy probable que esa sea la causa. El queso contiene una amina llamada tiramina, que en algunas personas puede actuar como un estimulante del sistema nervioso, dificultando la conciliación del sueño. Por tanto, no es el mejor alimento para relajarse antes de ir a la cama. ¿Significa esto que el queso está prohibido por la noche? No necesariamente. La clave, de nuevo, está en el tipo y la cantidad. Si le apetece queso para cenar, elija opciones más ligeras y fáciles de digerir, como un poco de queso fresco con unos tomates o una pequeña porción de requesón. Reserve los quesos más fuertes y grasos para el almuerzo o como aperitivo a media tarde. De esta manera, le da a su cuerpo tiempo suficiente para digerirlo correctamente antes de irse a dormir. Y hablando de cantidad, el sexto error es probablemente el más extendido de todos. No prestar ninguna atención al tamaño de las porciones. El queso es delicioso, y cuando algo nos gusta, es muy fácil seguir comiendo sin pensar. Cortamos un trozo, luego otro, y antes de darnos cuenta, hemos comido una cuña entera de queso que puede tener 300 o 400 calorías y una gran cantidad de grasa saturada. Piense que una porción recomendada de queso curado es de unos 30 gramos. ¿Sabe cómo es de grande un trozo de 30 gramos? Es aproximadamente como una caja de cerillas o el tamaño de sus 2 pulgares juntos. Es mucho más pequeño de lo que la mayoría de nosotros solemos servirnos. Comer queso sin medir las porciones es una de las formas más sencillas de consumir cientos de calorías extra sin apenas darnos cuenta, lo que puede llevar al aumento de peso y a desequilibrar nuestros niveles de colesterol. La solución requiere un pequeño esfuerzo de conciencia. En lugar de llevar el queso entero a la mesa y cortar directamente de la pieza, corte la porción que va a comer en la cocina y guarde el resto. Si lo raya, use un rallador fino. Cubrirá más superficie del plato y le dará la sensación de estar comiendo más queso, pero en realidad estará usando menos cantidad. Saboree cada bocado. El queso es un producto para disfrutar lentamente, no para engullir. Preste atención a su sabor, a su textura. Si come de forma consciente, se sentirá satisfecho con una porción más pequeña. No se trata de pasar hambre ni de privarse, sino de disfrutar de la calidad en lugar de la cantidad. Continuemos con un séptimo error que a menudo se pasa por alto, porque sus síntomas pueden ser confusos. Ignorar una posible intolerancia a la lactosa que se desarrolla con la edad. Muchas personas que han comido productos lácteos toda su vida sin problemas, empiezan a notar, pasados los 60 o 70 años, que ya no les sientan tan bien. Después de comer queso, pueden sentir hinchazón, gases, molestias abdominales o incluso diarrea. A menudo, no lo asocian con el queso que tanto les gusta. Piensan que ha sido otra cosa de la comida, que algo les ha sentado mal, o simplemente lo achacan a los achaques de la edad. La realidad es que la producción de lactasa, la enzima que nos ayuda a digerir la lactosa, el azúcar de la leche, disminuye de forma natural a medida que envejecemos. Esto no significa que de repente sea alérgico a los lácteos, sino que su cuerpo tiene más dificultades para procesarlos. Ignorar estos síntomas puede llevar a una inflamación crónica del sistema digestivo y a un malestar constante. La buena noticia es que no tiene por qué renunciar a todo el queso. La clave está en saber que no todos los quesos
tienen la misma cantidad de lactosa. Durante el proceso de maduración del queso, las bacterias se alimentan de la lactosa, transformándola. Por eso, los quesos muy curados y añejos, como un buen manchego curado, un parmesano o un gruyère, apenas contienen lactosa y suelen ser muy bien tolerados por personas con intolerancia. Por el contrario, los quesos frescos y blandos, como el queso de Burgos, la mozzarella fresca o el requesón, conservan más lactosa. Así que, si nota molestias, haga la prueba. Pruebe a reducir el consumo de quesos frescos y opte por porciones pequeñas de quesos curados. También puede explorar los quesos de leche de cabra u oveja. Algunas personas encuentran que su composición es más fácil de digerir que la de la leche de vaca. Y por supuesto, hoy en día existen en el mercado muchas opciones de quesos sin lactosa. Preste atención a las señales de su cuerpo. Es el mejor guía que tiene. Y llegamos al octavo y último error, el que le prometí que le sorprendería porque no tiene que ver con la nutrición, sino con la forma en que guardamos el queso. El error es envolverlo fuertemente en film de plástico transparente. Sé que es lo que hemos hecho toda la vida. Compramos un trozo de queso, llegamos a casa y lo envolvemos bien apretado en plástico para que no se seque. Pero esto es, en realidad, lo peor que podemos hacer. El queso es un producto vivo, necesita respirar. Al envolverlo en plástico, lo estamos asfixiando. El plástico atrapa toda la humedad que el queso libera de forma natural. Este exceso de humedad crea el ambiente perfecto para que crezcan bacterias y moho indeseados, haciendo que el queso se ponga baboso y se estropee antes. Además, el queso libera compuestos de amoníaco como parte de su proceso natural de maduración. Si el plástico no le deja respirar, ese amoníaco se queda atrapado y el queso acaba por oler y saber a plástico o a productos químicos. Ha echado a perder un buen producto y, lo que es peor, podría estar consumiendo un queso en mal estado. ¿Cuál es la forma correcta de conservarlo? La mejor opción es usar papel especial para queso, pero si no lo tiene, un trozo de papel de horno o papel encerado funciona perfectamente. Envuelva el queso en el papel, como si estuviera envolviendo un regalo. Esto permite que el queso respire, pero evita que se seque. Una vez envuelto en papel, puede meterlo en una bolsa de plástico sin cerrarla del todo, o en un recipiente de plástico no hermético en la nevera. Guárdelo en la parte menos fría del frigorífico, que suele ser el cajón de las verduras. Y un último truco para disfrutarlo al máximo. Saque el queso de la nevera unos 20 o 30 minutos antes de comerlo. Al atemperarse, las grasas se ablandan y el queso libera todos sus aromas y sabores. Un queso recién sacado del frío es como una flor cerrada. Un queso a temperatura ambiente es una flor que ha abierto todos sus pétalos. Como ve, disfrutar del queso de forma saludable después de los 60 no se trata de prohibiciones, sino de tomar decisiones más inteligentes. Se trata de elegir quesos de verdad en lugar de productos procesados, de ser conscientes de la sal y de las porciones, de acompañarlo con alimentos que nos aporten fibra y vitaminas, como la fruta y los frutos secos, y de prestar atención a cómo nos sienta y a cómo lo conservamos. No tiene que hacer todos estos cambios de golpe. Empiece por 1 o 2. Quizás la próxima semana, en lugar de comprar las lonchas de siempre, elige un buen trozo de queso fresco. O tal vez, a partir de ahora, decide acompañar su queso de la tarde con una manzana en lugar de con galletas saladas. Recuerde, los pequeños cambios mantenidos en el tiempo son los que marcan una gran diferencia en nuestra salud y bienestar. El queso puede y debe ser parte de una dieta equilibrada. Es una fuente fantástica de calcio para nuestros huesos y de proteínas de alta calidad. Me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su queso español favorito? ¿Ha cometido alguno de estos errores sin darse cuenta? Por favor, comparta sus experiencias en los comentarios aquí abajo. Me encanta leerles. Si ha encontrado útil esta información, le agradecería mucho que le diera un me gusta al vídeo y que se suscribiera a nuestro canal para no perderse más consejos para vivir una vida plena y saludable a cualquier edad.
Cuídese mucho y no olvide que disfrutar de la buena comida de forma inteligente es una de las mayores alegrías de la vida. Hasta la próxima.